No, el vino naranja no tiene nada que ver con el orange wine. Son productos totalmente diferentes y conviene tener clara la diferencia. Hoy vamos a analizar el vino naranja con denominación de origen, con indicación geográfica protegida. Un vino que no se puede usar su nombre porque está perfectamente registrado y aceptado en todo el territorio de la Unión Europea. Un vino de gran calidad, una compleja elaboración y si no lo has probado te aconsejo que lo pruebes, vale la pena. Vamos a explicar qué es el vino naranja. Bienvenido a Vino Clarito. Vino Clarito, el vino explicado para que todos lo entiendan. Salud. Ya dediqué un vídeo al Orange Wine explicando todos los pormenores, de dónde viene el nombre. Os aconsejo que veáis mi vídeo si no lo habéis visto. El Orange Wine, nombre que le dio un crítico inglés por el color naranja, se trata simplemente de un vino de uva blanca que se fermenta con el ollejo, con la piel. Un método muy ancestral, muy natural. Las primeras fermentaciones de los hombres más primitivos que fermentaban uva era así. Y eso es sencillamente un orange wine. Nada que ver con el vino naranja, que es un vino tradicional de una elaboración compleja y es un vino de gran calidad. Y además un vino prácticamente olvidado, casi nadie repara en él. Lo encontráis en los supermercados, por ejemplo en Carrefour encontráis estas botellas, lo encontráis a un precio muy asequible, botella que vale 7 euros, pero que desgraciadamente ha caído en el baúl del olvido, como otros grandes vinos, y que si fuera francés sería un vino o la France, pero como es un vino español, pues no se le presta mucha atención. El vino naranja es un vino de la denominación de origen Condado de Huelva. Es un nombre protegido. Por eso ningún orange wine puede poner en la etiqueta de la botella vino naranja, porque ese nombre se encuentra protegido en toda la Unión Europea desde el año 2019, del 2011 en España, y no se puede usar si no es un vino que proceda de la denominación de origen Condado de Huelva y que sea una bodega sometida al control de las inspecciones de la denominación de origen. La historia de los vinos de Huelva pues es de muy larga trayectoria en la historia, pues ya se sabían que los griegos, los fenicios anteriormente, los romanos, todos los pueblos que pasaron por allí, los visigodos, después los árabes que tenían permisividad para producir vino en gran parte de Al-Ándalus, pues producían un vino muy celebrado en aquella parte del condado de Huelva, que se llamó así desde que los cristianos pues conquistaron ese territorio de los árabes. El condado de Huelva, la denominación, tiene 3.200 hectáreas, unas 20 bodegas en producción y produce unos 10 millones de litros de vino al año. Se encuentra en el sur oeste de la península ibérica, en
la comunidad de Andalucía y dentro de la provincia de Huelva. Muy cerca del mar, muy cerca del Parque Nacional de Doñana. Los viñedos están a escasa altitud, de media unos 25 metros, y reciben totalmente la influencia del océano Atlántico. Son vinos muy sometidos a la influencia del mar, con un clima muy templado todo el año. La denominación de origen autoriza vinos blancos de mesa, vinos rosados, vinos tintos, vinos generosos que se elaboran similares a los vinos generosos que se elaboran en métodos de elaboración similares a los que se elaboran en Montilla Moriles y en Jerez. Tenemos fino, tenemos oloroso, tenemos palo cortado, tenemos amontillado y además tenemos el vino naranja, que solo existe en la denominación de origen Condado de Huelva. ¿En qué consiste el vino naranja? ¿Qué es el vino naranja? Pues es un vino que se tiene que elaborar con las uvas blancas, es un vino de uva blanca, que se autorizan en la denominación de origen Condado de Huelva, que fundamentalmente pues es la Zalema, la Colomba, Pedro Jiménez, Moscatel de Alejandría, Palomino fino, Garrido fino. Esas son las uvas blancas, y la Listán blanco también son las uvas blancas autorizadas. Pues el vino naranja se tiene que hacer con alguna de esas uvas. Y el vino naranja es un vino generoso. ¿Qué significa eso? Significa que a partir de un vino después de fermentar, cuando está todavía, no después de fermentar, cuando está todavía en plena fermentación, en un momento de la fermentación en que el azúcar de la uva se está transformando en alcohol, se le añade alcohol vínico, alcohol obtenido por destilación, pero tiene que ser de uvas blancas de la denominación de origen, como se obtiene por destilación ese alcohol. Pues el vino que está en fermentación se le añade alcohol no más de un 3% de porcentaje del total del alcohol del vino, un máximo de un 3%, 3 grados pueden venir del alcohol de destilación. El resto tiene que ser del alcohol de fermentación natural. Pues bien, se paraliza antes de que acabe esa fermentación y queda un dulzor, dándole a este vino un dulzor nada empalagoso, pero que claramente es un vino dulce, no es un vino seco. El alcohol con el que se va a cortar y se va a añadir al vino fermentando, con el que se va a cortar la fermentación, ese alcohol vínico macera con pieles de naranja, tanto de naranja dulce como de naranja amarga, y son pieles deshidratadas porque no se quiere algo que pueda contaminar, que dé humedad. Pieles totalmente secas y maceran con ese alcohol. Tienen que macerar un mínimo de 6 meses y tienen que tener una cantidad de pieles secas de naranja de 200 gramos por cada litro de alcohol. Entonces, también tiene que macerar en depósitos que no sean de más capacidad de 1000 litros, y una vez que han pasado ese tiempo de 6 meses, el alcohol, habiendo macerado las pieles deshidratadas de la naranja, pues ya está listo para añadirle al mosto fermentando, al vino, cortamos su destilación y obtenemos el magnífico vino naranja. Pero esto no ha hecho más que empezar. Ahora, este vino tiene que envejecer en botas que no pueden ser de un tamaño mayor de 650 litros, en botas de madera ya muy vieja, porque el vino blanco no quiere tanino y la madera joven desprende tanino. Pues en esas botas tiene que envejecer un mínimo de 2 años por el sistema de soleras y criaderas. Una fila de barricas o de botas que está al lado del suelo, por eso se llama solera, y otras filas de botas por encima que se llaman primera criadera, segunda, tercera criadera. Cada año se saca una pequeña porción, nunca se vacía la bota entera de vino para el consumo, y se hace lo que se llama el trasiego de vino
desde la fila superior a la fila inferior. Y el nuevo vino joven del año siempre con él se llena la última criadera, la más alta. Entonces son vinos que no tienen cosecha, son una mezcla sucesiva de años y años, pero de media tienen que tener como mínimo 2 años de envejecimiento en barrica, en bota. Este vino naranja, aunque se registró para tener su nombre registrado no hace demasiados años, ya he dicho, en la denominación del 2011 y en Europa como nombre protegido del 2019, sin embargo tiene una larguísima tradición de un puerto de Huelva, el puerto de Palos. Salieron las primeras naves que iban hacia las Indias y se toparon casualmente con un continente que desconocían, el continente americano. De ahí partió Colón y con certeza pues llenó botas de vino en sus barcos con los vinos que se producían allí cerquita, allí al lado, que son los vinos de la denominación de origen Condado de Huelva. Por eso también se le llama a estos vinos los vinos de América, porque los sucesivos barcos que durante siglos iban navegando hacia América, pues muchos de ellos salían de las costas de Huelva. Este vino es muy famoso, muy tradicional, se recoge en piezas de literatura, como por ejemplo en la deliciosa obra Platero y yo, de nuestro Premio Nobel de Literatura de 1971, Juan Ramón Jiménez, pues dedica un párrafo en el libro al vino naranja y dice así: llegando septiembre, si el diablo no agua la fiesta, se colma esta copa hasta el borde de vino naranja y se derrama casi siempre como un corazón generoso. Una frase delicada y maravillosa que combina sin lugar a dudas con este vino aterciopelado que voy a probar para que tengáis una idea de cómo es. ¿Y por qué tengo 2 botellas del mismo vino? Pues tengo 2 botellas del mismo vino por una sencilla razón. Esta botella la abrí hace unos 20 días y he conservado sin vaciar el aire interior, sin introducir nitrógeno, nada. La he conservado tal cual. Y como este vino es muy resistente, que se puede abrir y beber en pequeños sorbos a lo largo de muchos días, quiero compararlo con una botella recién abierta, este vino que ha estado abierto 20 días, a ver qué tal se conserva. Este vino, que se llama Misterio Naranja, ya os he dicho que lo podéis adquirir en Carrefour. Es un vino que vale 7 euros en Carrefour. En la bodega, curiosamente, cosas que algunos nos quedamos un poco inquietos con esto, en la bodega no vale 7 euros, vale 8,5. Entonces, en fin, parece un poco de tonto ir a la bodega a comprarlo cuando lo podéis comprar en Carrefour bastante más barato. Pues este vino presenta, como ya digo, un color caramelo, un color caoba, sería más la definición, que recuerda al del oloroso. ¿Por qué? Porque básicamente es un vino oloroso, un vino que ha hecho una crianza oxidativa como mínimo de 2 años, simplemente que el alcohol con el que se apagó el mosto en fermentación había macerado con pieles secas de naranja, pero técnicamente es un vino oloroso al que se le ha añadido ese aroma de naranja. Este tono caoba es muy bonito, tiene unos destellos de color anaranjado y voy a comparar el aroma del vino que abrí hace 20 días con la botella que acabo de abrir ahora. Sigue teniendo alta intensidad, un aroma muy disfrutable que recuerda por supuesto a cítricos, a naranja, a madera también, y los tonos típicos del oloroso, nuez, también puede dar alguna nota de avellana, un tono floral que incluso puede recordar a las flores del naranjo o puede recordar incluso a las flores de jazmín,
Un aroma muy, muy disfrutable. Vamos a compararlo con la botella recién abierta. Bueno, pues no hay grandes diferencias en la intensidad. Incluso, curiosamente, diría que este huele algo más, porque ha estado abierto, se ha desprendido el aroma y esta copa quizá vaya evolucionando y vaya a alcanzar en breve la intensidad de aroma de la copa número 1. Pero lo que demuestra esta pequeña prueba que yo quería hacer delante de vosotros es que este vino es muy resistente. No es un vino de abrir la botella y tomárselo, podéis abrirla y a lo largo de 20 días tomaros una copita que el vino se mantiene en magníficas condiciones. Un vino de aperitivo y un vino de postre. Vamos a la boca con él. Este vino, la palabra que mejor lo define es sedosidad. Es un vino terciopelo en la boca. Es un vino absolutamente amable en la boca. Como es un vino blanco, por supuesto, no tiene nada de tanino. Es un vino acariciante en la boca. No es seco, es dulce, pero no es nada empalagoso. No es tan dulce como un Pedro Ximénez. Las uvas con las que se hace este vino es Zalema, una uva propia de la denominación de origen Condado de Huelva, y Moscatel de Alejandría al 50%. 50% Zalema, 50% Moscatel de Alejandría. El vino es muy amplio, sigue dando toda la gama aromática de cítrico, de naranja, de madera, de nuez, de avellana, de flores por la retronasal, y muy largo. Una vez tomado, el vino perdura durante muchísimo tiempo. Es sin duda una interesante sensación la que este vino nos da. Un vino que gustará a muchas personas probarlo, que vale 7 euros. Si es que son vinos que, como la gente no conoce ni la gente consume, pues están a precio de derribo. Un vino que en un momento a media tarde, a media mañana, con un postre, un final de comida con un postre, pues este vino acompaña magníficamente bien. Probarlo por vosotros, sacar vuestras propias conclusiones. La mía es que este vino va abriendo un poquito más, va apareciendo al aroma de la primera, un aroma delicioso. Y en boca, potencia en sedosidad. Probarlo, sacar vuestras propias conclusiones y no le llaméis al orange wine vino naranja, porque el vino naranja es otra cosa totalmente diferente. Que tengáis felices vinos.